Bueno, primero, muy buenas noches con todos. Como siempre, primero, gracias por su tiempo. Gracias por su interés en seguirnos capacitando, en seguir aprendiendo siempre un poquito más acerca de distintas materias del derecho penal y procesal penal. Por supuesto, sirve para aprender algo nuevo, renovar algo que ya conocíamos, tal vez corregirnos o incluso tal vez corregirme. Yo también me podría equivocar. Pero dentro de todo, les agradezco por esta oportunidad. Agradezco a la Escuela de Derecho del Perú por haberme invitado para presentar específicamente esta clase que a mí me apasiona mucho. A mí me apasiona mucho. Tal vez antes de hablar específicamente de la teoría recursal, que es en esencia de lo que vamos a hablar el día de hoy, tengo que comentarles una experiencia, tal vez como practicante. Como practicante, en mis primeras prácticas, que fueron por el año 2015, aún recuerdo, junto con el doctor Benji Espinosa, uno pensaría, bueno, practicante, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es tal vez lo más básico? Un apersonamiento. Un apersonamiento y ya, denme un formato. No sé nada, ni siquiera sé la estructura de un escrito. Así que denme un formato y vamos a aprender de a pocos. Mis primeras prácticas yo pensé, van a ser así. Y estoy pues en mi primera semana con el doctor Benji Espinosa y junto a otro pequeño grupo de practicantes, porque éramos su primer equipo como abogado independiente cuando recién estaba fundando su estudio. Y estamos empezando la segunda semana. La primera semana que habían sido entre trabajos académicos y también había sido pequeños escritos aún sencillos. Llega la segunda semana y el doctor Espinosa me dice, Renzo, organiza a los chicos, tú vas a liderar este escrito, necesito que hagan una casación. Una casación de un caso de una prisión preventiva, ya la sala había confirmado 36 meses. Caso de crimen organizado combinado con corrupción de funcionarios. Yo, practicante, no sabía ni siquiera bien qué significaba una casación. A las justas conocía la palabra apelación y la escuchaba muy lejana aún. Y de la nada me ponen un destino mucho más lejano, una casación. Me acuerdo que con un pequeño grupo de practicantes, en ese momento nos amanecimos. Me atrevo a decir que fueron mis primeras amanecidas laborales. No, personalmente no estoy a favor de las amanecidas, pero hay situaciones que lo ameritan. Y esta precisamente era una de esas situaciones. Me acuerdo mucho en ese momento también con mi compañero Alexis. Algunos tal vez lo conozcan porque también es un conocido colega que dentro de este ámbito académico comparte lo poco o mucho que pueda saber. Pero eran nuestros primeros pasos, nuestros primeros pininos. 2 o 3 días de amanecidas, el doctor Espinosa nos facilitaba mucho las instalaciones como alimentación, como que hasta ese punto nos cuidaba y nos alentaba en nuestro trabajo. 3 días tuvimos un bosquejo de una casación. Y el doctor Benji nos corrigió, nos empezó a darnos sus primeras observaciones y nos dio con palo. Principalmente a mí, por supuesto, ya que como que yo estaba a cargo de esto, yo desconociendo, pero tratando de hacer lo que se podía. Lo bueno es que es un recurso que el plazo de interposición son 10 días hábiles, que en la práctica terminan siendo casi medio mes, entre días normales y días feriados. Fallé mucho en la forma. Es que no entendía en ese momento algunos conceptos básicos de toda la teoría recursal. No entendía bien algunos conceptos como pretensión. ¿Qué es una pretensión? ¿Qué tipos de pretensiones existen?
¿Cuáles son las pretensiones que admiten los diversos recursos? Agravio. Yo entendía cuál era el problema, cuál era el error en la resolución que estaba impugnando, pero a pesar de que en mis palabras lo plasmaba, no entendía cuál era la estructura de un agravio. Cómo el agravio tiene que ir de la mano con la pretensión. ¿Cómo puedo poner múltiples agravios? Muchas veces por un tema de orden, muchas veces porque el vicio no es el mismo, a pesar de que pueda parecer un vicio análogo o vicios hermanos, por así decirlo. Eso, por supuesto, mis primeras experiencias dentro de la teoría recursal, que posteriormente en la práctica. Lo mío ha sido principalmente práctica. En la práctica con el doctor Portugal, con quien tuve el honor de poder trabajar por casi 5 años seguidos, también me dio con palo, no lo voy a negar. Me dio con palo en mi época de practicante, asistente, egresado, bachiller, titulado y colegiado. Me ha dado con palo el doctor Portugal por mucho tiempo, pero se lo agradezco. Aprendí bastante. No solo por lo que él me enseñaba, sino también por las lecturas obligatorias que me entregaba. Todo tema nuevo, es bueno que alguien te lo explique, sí, pero también es bueno reforzarlo con algún libro, con algún artículo, con alguna jurisprudencia. Hay material de sobra para no quedarte únicamente con lo que te está enseñando un profesor o un maestro, sino también para poder reforzarlo, para saber aún más y en algún momento poder decir, maestro, ya lo superé. Difícil, pero se puede. Vamos a hablar sobre la teoría recursal y los medios impugnatorios, los cuales, como muchos temas, tienen una parte introductoria. Una parte que son básicamente principios generales aplicables a los diversos recursos, con algunas excepciones, por supuesto, principalmente el recurso de reposición, que en el camino iremos viendo que es un recurso bastante particular y a veces bastante desconocido. Vamos a empezar con lo básico. Impugnar. ¿Qué es la impugnación? Más allá de las distintas definiciones que puedan haber, es una manifestación de una garantía procesal, perdón. ¿Cuál garantía procesal? Pluralidad de instancia. Y muchas veces, menos conocida, pero una manifestación de la pluralidad de instancia, el principio del doble conforme, que también hablaremos de ello en un momento. La impugnación, entonces, es una garantía procesal. Es la garantía de la doble instancia. Y la doble instancia, por supuesto, debe ser un principio, una garantía de fácil acceso para todos aquellos que se ejercen, que se mueven en el ámbito del derecho. Eso no significa que cualquier persona, bajo cualquier criterio, puede impugnar. Existen formalidades, pero son formalidades mínimas. Pongamos el ejemplo, vamos a irnos desarrollando con ejemplo para entender algunos puntos. Se emite una sentencia, condenatoria o absolutoria. Se quiere apelar. Tenemos la defensa y el Ministerio Público, ambos pueden apelar. Se apela. Yo redacto mi escrito. Se lo voy a entregar ¿a quién? Al juzgado. El juzgado es, hablando de la apelación, a quien le entrego este recurso. ¿Y cuál es la labor del juzgado? Verificar los requisitos de forma. Únicamente de forma. Y estos requisitos de forma son mínimos. Estos requisitos de forma son básicos, elementales,
generales a todos los medios impugnatorios, repito, con muy puntuales excepciones, pero que es la valla mínima que se debe de cumplir para poder acceder a esta garantía de la doble instancia. Las formalidades del recurso las encontramos ¿dónde? En el Código Procesal Penal. Si vamos al libro cuarto, que empieza desde el artículo 404 del nuevo Código Procesal Penal, se relata la impugnación. Y la impugnación tiene un capítulo primero, una sección primera, que son preceptos generales, son principios generales, son formalidades generales a todos los medios impugnatorios. Y después, por supuesto, dentro de cada medio impugnatorio habrán particularidades, pero esas particularidades son armoniosas con la parte general. Es por eso que primero debemos entender la parte general, principios generales de la teoría recursal, y luego veremos que los recursos en sí mismos se hacen fáciles, se hacen sencillos, cuando ya tienes un dominio de la parte general. A ver, pregunta rápida que estoy leyendo en el chat. ¿Qué juzgado verifica los requisitos que menciona? Primero, no voy a correr tanto, aún no digo cuáles son los requisitos, pero a tu pregunta, que los voy a decir en un momento, no hay que acelerarnos, pero estos requisitos que tienen todas las formalidades, ¿qué juzgado es el que los verifica? El juzgado que emitió la resolución. A ver, como regla general, un juzgado emite una resolución. Inventémonos un juzgado, el segundo juzgado de investigación preparatoria. Emitió una resolución, la resolución 10, que declara fundado una prisión preventiva. Yo deseo impugnar esa prisión preventiva. Yo redacto mi recurso. ¿Qué recurso? Apelación. Después explicaré por qué, pero adelantándonos un poquito. Apelación. ¿Ante quién voy a presentar la apelación? La apelación se presenta ante el mismo órgano que emitió la resolución que estoy impugnando. Si es el segundo, se me fue el ejemplo, el segundo o tercer juzgado de investigación preparatoria, el que emitió la resolución de la prisión preventiva, pues ante él le presento mi escrito de apelación y él va a verificar la forma. Forma, por ejemplo, plazos, por ejemplo, que esté escrito, por ejemplo, que tenga una pretensión, por ejemplo, que tenga un agravio, por ejemplo, que tenga la firma del abogado. Solo forma. Va a emitir una resolución que dice, admito tu apelación. Eso se llama el admisorio. Pero solo viendo la forma. Y luego, el incidente lo va a elevar a la sala superior, quien ya eventualmente se analizará el fondo. Pero hay otro recurso, el único recurso que no se presenta ante la instancia que emitió la resolución, que es el recurso de queja. El recurso de queja se dirige directamente al superior. Si la resolución que estoy impugnando le emitió el juzgado de investigación preparatoria, el recurso de queja no va al juzgado de investigación preparatoria, va a ir a la sala superior. Si la resolución que estoy impugnando le emitió la sala superior, entonces el recurso de queja no va a la sala superior, va a la sala suprema. Es el único recurso que se presenta ante el superior judicial, no fiscal. Tal vez para evitar ciertas confusiones. Pero bueno, continuando. Muchas gracias por tu pregunta. Por cierto, en cualquier momento, no sé si lo han explicado antes, por si acaso yo lo explico. Es cierto de que esta es una clase, no soy muy fan de los monólogos, no estoy acá para brindar, no sé, un podcast, estoy acá para brindar una clase y una clase se dinamiza y se perfecciona a través de la interacción entre los alumnos y el profesor. Si ustedes tienen algo que preguntarme o algún punto en que quieran chancarme, libres de hacerlo,
con mucho gusto y con respeto, por supuesto, los voy a leer, si es que lo escriben, o si desean levantar la mano. Yo estoy viendo acá una pantalla bastante grande, muy bonito set por si acaso, una pantalla acá bastante grande. Si ustedes levantan la mano, yo la voy a poder ver con bastante claridad y pediré que se les active el audio para poder escucharlos. En cualquier momento pueden levantar la mano o escribir. Ahora sí, continuando. Preceptos generales. Vamos a ir avanzando poco a poco en el Código Procesal Penal. El orden que utiliza el código me parece bastante bueno, muy completo. Obviamente nos vamos a detener un poquito más en el artículo 405. Diría yo que es el que tiene un contenido más amplio, más importante, sin desmerecer, por supuesto, a todos los otros artículos de esta primera parte general. Primero tenemos el artículo 404, facultad de recurrir. Yo tengo un código por si acaso acá a la mano. Si ustedes gustan, pueden seguirme la lectura con un código físico o virtual que puedan tener y, por supuesto, irme haciendo preguntas sobre el tema. Facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. Primero, acá se está estableciendo el principio de legalidad de los recursos. Un recurso solo puede ser utilizado en el modo y en la forma en que la norma lo expresa. Primero nos dice de una manera tajante, solo son impugnables resoluciones judiciales. Resoluciones judiciales. Descartamos posibles documentos, pronunciamientos emitidos por la Fiscalía. Ellos tendrán su propia vía, no la de la impugnación en sentido estricto. Luego dice, solo serán impugnables por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. ¿Qué ley? La ley especial. ¿Cuál es la ley especial? La que vamos a encontrar más adelante respecto a cada uno de los recursos. Cada recurso dice textualmente en qué caso se puede interponer. Y eso al mismo tiempo genera el principio de exclusión de los medios impugnatorios. Donde cabe un medio impugnatorio, no entra otro. Bastante básico, bastante sencillo. Si la norma me genera un escenario donde acaba la apelación, veo lo que ocurrió y yo analizo y yo decido, este hecho encaja con la norma, así que voy a utilizar la apelación. Eso va a excluir la casación, la reposición y la queja. Son 4 recursos, por si acaso. Viceversa, la norma dice que acaba una casación. En automático excluyo reposiciones, apelaciones, recurso de queja. Adelantándome un poquito, solo para entender a pincelazos cómo es que funciona este principio de legalidad de los recursos. Nos vamos, por ejemplo, al artículo 415, numeral 1, reposición. ¿Cuándo puedo interponer una reposición? Dice el artículo. Primero, contra los decretos. Específico, un decreto, ya no una resolución. ¿Qué dice? A fin de que el juez que los dictó examine nuevamente la cuestión. Es decir, el mismo juez va a emitir un segundo pronunciamiento sobre una cuestión que ya había decidido. Y dicte la resolución que corresponda. Durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, ahí estamos ampliando el margen, salvo las finales. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Que en una audiencia se puede emitir más de una resolución. Podemos reponer cualquier resolución emitida en audiencia, salvo sea la resolución final. ¿Cuál es la resolución final? Usualmente la que da fin a ese trámite. Ejemplo muy sencillo. Audiencia de tutela de derechos. ¿Cuál va a ser la resolución final? La resolución en la cual el juez resuelve la tutela de derechos. En ese caso, a esa resolución no puede interponer un recurso de reposición por principio de legalidad.
Pero si en esa audiencia se toma otra decisión mediante resolución, por ejemplo, se discute una suspensión de la audiencia por un defecto de notificación. No tiene nada que ver con el fondo de la tutela, pero es un incidente que eventualmente va a afectar el desarrollo de la tutela. Si se emite una resolución desarrollando este tema de la posible suspensión de la audiencia por defecto de notificación, yo no puedo apelar esa resolución, pero puedo reponerla. Continuando, recurso de apelación, mucho más amplio, sin necesidad de leer el artículo, el 416 por si acaso. La apelación básicamente es contra las sentencias, es lo más conocido, pero también es contra las resoluciones que ponen fin a un trámite. Por ejemplo, la tutela de derechos, la resolución que resuelve fundado o infundado o improcedente o inadmisible, lo que sea. La tutela de derechos puede ser apelable. Control de plazo, la resolución que se pronuncie sobre el control de plazo, apelable. Solicito la prescripción, la resolución que se pronuncie sobre el pedido de prescripción es apelable. Prisión preventiva, la resolución que se pronuncie sobre la prisión preventiva es apelable. Cese de prisión preventiva, incautación y todo lo que se les pueda ocurrir. La resolución que hace el pronunciamiento final sobre el pedido es apelable. ¿Por qué? Porque esa resolución está poniendo fin a ese trámite. Si es que no se fuera a impugnar, ese incidente muere ahí. Se está poniendo fin al trámite. Y las que expresamente son apelables por ley. Porque hay ciertos, a veces innecesario, a veces necesario, hay ciertas audiencias que expresamente la norma dice, acá puedes apelar, acá no puedes apelar. Cuando vamos a normas extrapenales, muchas veces es importante ese pequeño artículo que diga la resolución es apelable, la resolución es impugnable. U otras audiencias, u otros pedidos, otros requerimientos que pueden estar dentro del Código Procesal Penal en otros artículos específicos donde se diga que se puede apelar. Por ejemplo, el cese de prisión preventiva. El cese de prisión preventiva tiene un artículo, un inciso del artículo que expresamente dice es apelable. Más aún con la modificación del decreto legislativo 1585 que incorporó este nuevo tema del cese de prisión preventiva de oficio, se desarrolló aún a mayor detalle cómo funciona la apelación del cese y cómo va a funcionar la apelación del cese de oficio. Son reglas bastante específicas. Y así, cada uno de los recursos va a establecer su ámbito de competencia. Va a establecer cómo son las reglas de juego, cómo es que puedes utilizarlo y al mismo tiempo excluir a los demás. Recurso de queja cuando se declara inadmisible mi recurso de apelación. Me condenaron, cualquier delito. Yo apelo mi condena. Apelando mi condena, mi recurso se declara inadmisible por X razones. Está fuera del plazo, no cumples con la pretensión, no cumples con el agravio, etc. Me rechazaste mi apelación mediante resolución. Bueno, hay un recurso específico para cuando me rechazan la apelación. ¿Cuál es? Recurso de queja. Y exactamente el mismo razonamiento para cuando presento una casación y me es rechazado. También recurso de queja por denegatoria de casación, recurso de queja por denegatoria de apelación. Y la apelación, que es el último recurso impugnatorio, el más técnico, el más complicado en su redacción y en su comprensión real al momento de plasmarlo. Sin embargo, es el recurso que de manera excepcional nos permite acudir a la Corte Suprema, principalmente, no exclusivamente, por cuestiones de derecho. Con ciertos requisitos muy estrictos, nos permite acudir a la Corte Suprema para una última revisión en el extremo jurídico de una decisión que ya ha tomado un juzgado y una sala. Continuando con el artículo 404, ven todo lo que puede salir de un único inciso. Los recursos impugnatorios se interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida. Esa es la parte general.
Sabemos, por lo que han escuchado, si es que me han prestado atención, que el recurso de queja es el único diferente. Es el único que no se interpone ante quien emitió la resolución, se interpone ante el superior. Pero todos los demás sí se interponen ante quien emitió la resolución que yo estoy cuestionando. El derecho de impugnación corresponde solo a quien la ley se lo confiere expresamente. Si la ley no distingue entre los diversos sujetos procesales, el derecho corresponde a cualquiera de ellos. Esto siempre se resume en que la parte afectada es la cual está facultada a impugnar. Con una excepción que está un poquito más adelante, pero se las voy adelantando, el Ministerio Público. Uno, que es lo normal, se emite una resolución que te afecta, de impugno. Soy investigado, me condenan, yo defensa, impugno. Soy investigado, me absuelven, Ministerio Público impugna en representación de la sociedad. Eso es lo común y corriente. El afectado, el sujeto que se ve legitimado. Y hay muchos cuestionamientos y muchos puntos de vista desde los cuales puedes impugnar. Pero la regla adicional agregada es que, por ejemplo, me condenan a mí. Yo investigado soy condenado. Mi defensa impugna. Pero curiosamente, el ministerio también puede impugnar en favor mío. Bajo el concepto de defensor de la legalidad, si el Ministerio Público advierte una situación, digámosle, irregular, puede impugnar en favor mío. En la práctica, nunca lo he visto. En la práctica, nunca he visto que el Ministerio Público impugne como tal en favor de un sentenciado. Pero lo que sí he visto es que el Ministerio Público, ya en segunda instancia, se allana a la impugnación presentado por la otra parte. Nunca presentó una apelación en favor de él, pero sí, en audiencia, no se opuso a su pedido. Por el contrario, dijo, sí, hay razones para darle la razón. Usualmente cuando son nulidades, de que hubo un juez parcial, hubo un defecto de motivación, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, tenemos una pregunta. A ver, consulta, por favor, en el DF Pasco, si es que voy a acercarme un poquito, soy medio ciego, pero se me escucha. Ya. Consulta, por favor. En el DF Pasco, la fiscal apeló la prolongación de prisión preventiva por haber sido declarado infundado. Y el juzgado de investigación preparatoria lo admite y lo pasan al fiscal superior y este lo confirma. Ya, Julka Medina, me estás poniendo el escenario, bacán, pero no estoy entendiendo tu pregunta. O al menos no veo la pregunta exactamente. Lo que tú me estás poniendo hasta ahí es el trámite. Es un trámite normal y regular. Es un trámite común y corriente. A ver, hubo un pedido de prolongación de prisión preventiva. Estoy entendiendo que el juez lo declaró infundado. Eso es lo que estoy entendiendo, a pesar de que no está ahí tal cual. Fue declarado infundado, la fiscal apeló, es racional. Ah, ya, no entendí por qué no fue a la sala superior que debió atender al pedido. A ver, ¿cuál es el trámite? ¿Cuál es el trámite? Se emite este requerimiento, la fiscal apela. Cuando la fiscal apela ante el juzgado de investigación preparatoria que rechazó el pedido de prolongación de prisión preventiva. Este juzgado lo admite, suponiendo que lo admitió en este ejemplo, en este caso real, mejor dicho, en ese ejemplo. ¿Qué hace el juzgado de investigación preparatoria? Todo el incidente, supongamos que es el incidente 5, lo eleva a la sala superior, a la sala. Elevándolo a la sala superior, el fiscal provincial, que es el que hizo el requerimiento y al que se le declaró infundado, también eleva su carpeta al fiscal superior. Ese es un trámite paralelo. ¿Por qué? Porque en la audiencia, cuando llegue el momento de oralizar la apelación, no la va a oralizar el fiscal provincial, quien es el que la redactó, sino que la va a oralizar el fiscal superior,
porque estamos en una sala superior. En la sala superior quien interviene es el fiscal superior. En el juzgado, sea de investigación preparatoria o de juzgamiento, pero en el juzgado quien interviene es el fiscal provincial o el fiscal titular, pero es el fiscal de la fiscalía que está viendo toda la investigación. Así que el trámite es, subiendo, la sala convoca audiencia y en esta audiencia, ¿quiénes van a participar? El fiscal superior, que va a oralizar el pedido, reitero, lo redactó el fiscal de abajo, pero el fiscal de arriba lo oraliza, forma parte de la estructura orgánica del Ministerio Público, y por otro lado la defensa. La defensa que ya en un primer momento aparentemente lo hizo bien porque fue declarado infundado el pedido, será él quien oralice la oposición. Dudo que se allane, a pesar de que podría hacerlo, aunque no es normal que lo haga. Va a oralizar la oposición y va a expresar por qué la apelación está mal. Ya eventualmente la sala superior se va a pronunciar. Así que cuando dices que lo pasan al fiscal superior y este lo confirma, lo que confirma el fiscal superior es si se ratifica en la apelación. Eso es lo que se le pregunta. Porque siempre que empieza una audiencia de apelación de cualquier cosa, el juez suele preguntar a la parte que impugnó: ¿se ratifica usted en su recurso? La respuesta común y corriente es sí. Hay casos muy escasos, solo he visto uno en la práctica, donde la apelación subió y el fiscal superior en audiencia dijo: no, me desisto de esta apelación. La he revisado la resolución, he revisado los actuados y no es apelable. Es una buena decisión, es sólida, los argumentos de esta apelación son forzados, no los veo viables y se desistió su apelación. Una única vez lo he visto, por parte de la fiscalía. Por parte de la defensa sí es un poco más común desestimar, pero perdón, me corrijo. Es mucho más común retroceder y no confirmar su recurso impugnatorio, muchas veces por cuestiones estratégicas probablemente. Pero a tu duda, eso es lo que hizo la fiscal superior. Se ratificó en la apelación y luego la oralizó ante la sala superior, porque es la sala superior la que va a resolver. Espero con eso haber podido resolver tu duda. Regreso a mi sitio. Me han movido la cámara un poquito. ¿Me ayudas, por favor? Ya. Mientras me terminan de acomodar la cámara, continuamos. El defensor. 404 numeral 3. El defensor podrá recurrir directamente en favor de su patrocinado. Es decir, una defensa no necesita la autorización de su patrocinado para impugnar. El defensor podrá recurrir directamente en favor de su patrocinado. No necesitamos autorización. Nosotros somos la defensa. Nosotros somos los que sabemos de derecho, los que conocemos el caso, los que nos hemos preparado para este escenario. Así que tenemos la voz de mando aún frente a nuestros clientes. Pero se le permite, quien posteriormente, si no está conforme, podrá desistirse. ¿Pero a quién se refiere? Al defensor. Es el defensor el que debe desistirse. El desistimiento requiere autorización expresa del abogado defensor. El defensor es el que tiene que autorizar el desistimiento. El cliente solo, el investigado solo, no puede desistirse. ¿Por qué? Porque primero se entiende que el recurso es un medio técnico de conocimiento de abogados. El recurso es un medio de conocimiento del abogado. Y la regla es que si nosotros presentamos un recurso en favor de nuestro patrocinado, es en favor, exactamente como lo he dicho, es para beneficiarlo. Y el cliente, tal vez sin entender, dice: no, yo no quiero eso. Oye, pero te estoy beneficiando. No, yo no quiero eso. Oye, pero te estoy beneficiando. Esto es para tu bien. No, yo no quiero eso. Y obviamente se tiene que llegar a un escenario donde todos entiendan. Pero parte de que siempre va a ser una defensa la que emite un desistimiento. Tal vez terminan despidiendo a ese abogado y viene otro abogado que sí va a hacer lo que el cliente quiere. Sí va a emitir el desistimiento, pero va a tener que ser con su firma expresa. A ver, doctor, soy estudiante de Derecho, tengo una pregunta.
que me tocó responder una evaluación, pero en esta pregunta estoy confuso la respuesta. La pregunta ahorita la escribo. ¿Son remedios procesales? Ya. Más o menos voy entendiendo tu pregunta, a pesar de que creo que aún no está terminada de redactar. Un medio impugnatorio es diferente a un remedio procesal. Remedio procesal solo tenemos dos en nuestro Código Procesal Penal: la nulidad absoluta y la nulidad relativa, artículos 150 y siguientes del Código Procesal Penal. Pequeña diferencia antes de continuar. Un medio impugnatorio es el que por ley establece en qué momento debo interponerlo. Pero un remedio es de aplicación residual. ¿A qué me refiero? Te vas a topar en algún momento con algún escenario en el cual no existe un recurso para poder cuestionar esa decisión. La pregunta es, si no existe un recurso, ¿me quedo callado? ¿No hago nada? La respuesta es no. Existe el remedio procesal como vía residual. Si yo quiero cuestionar una decisión y no puedo hacerlo vía impugnación, lo hago vía remedio. Un ejemplo rapidito. Espero que me puedan seguir porque es un ejemplo un poquito técnico. El fiscal cierra la investigación, emite requerimiento de acusación y el juez convoca la audiencia de etapa intermedia. Yo, defensa, veo de que en la investigación se han afectado mis derechos. Por ejemplo, se estaba haciendo una pericia y la pericia no se terminó. O en la pericia nunca levantaron las observaciones que mi perito hizo. O la mesa de trabajo pericial fue muy mal llevada a cabo y esa pericia terminó afectándome. Entonces yo voy ante el juez y antes de iniciar la audiencia de etapa intermedia, la audiencia de control, yo interpongo un remedio de nulidad. Y le digo al juez, señor juez, la conclusión de la investigación y la emisión del requerimiento acusatorio han vulnerado mi derecho de defensa y mi derecho al plazo razonable. Le pido a usted, señor juez, que declare la nulidad de esos actos fiscales y retrotraiga el proceso nuevamente a la investigación para que se realice la pericia de una manera adecuada. El juez, por supuesto, puede decir sí o no. Lo importante es que hay una salida, hay una alternativa, que es el remedio. Pero si es que hubiera un recurso, no puedo interponer remedio. El remedio solo es cuando no hay recurso. Y ahora, este ejemplo que les he dado es un ejemplo real. Caso PPK. PPK se emitió un requerimiento acusatorio, pero él acudió al juez Chávez Tamaris, creo que es del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional, de la Corte Nacional de Justicia. Y juez con pantalones, porque es una decisión difícil. El juez dijo, señor PPK, le doy la razón. Se ha afectado su derecho de defensa en relación a la pericia durante la investigación. Fiscal, declaro nulo tu requerimiento, declaro nulo tu conclusión, vuelve a abrir la investigación y termina la pericia de una manera adecuada. Caso real, a través de una nulidad. Ya, eso es un remedio procesal, que también es parte de este tema, curiosamente. Solo que le iba a tocar un poquito más adelante. Ya. Continuando. Los sujetos procesales, cuando tengan derecho de recurrir, podrán adherirse antes de que el expediente se eleve al juez que corresponda. El recurso interpuesto por cualquiera de ellos siempre que cumpla con las formalidades de interposición. Básicamente significa, si es que hay varios investigados y uno de ellos apela, los argumentos de apelación no siempre son personales. A veces pueden ser para todos. Por ejemplo, yo apelo una sentencia, pero lo apelo diciendo, oye, este caso ya prescribió. Obviamente la prescripción debería favorecer a todos. Así que si otra defensa ve mi apelación y dice, oye, ese argumento me puede favorecer, esa defensa puede adherirse
a mi apelación. Único requisito, que la adhesión sea por escrito, expresa la adhesión, y segundo, sea antes de que el cuaderno se eleve. ¿Por qué? Porque será el juez de investigación preparatoria el que deberá emitir una resolución permitiendo o concediendo, mejor dicho, la adhesión. Por supuesto, si yo me adhiero a un recurso, este recurso tiene que haber sido interpuesto de manera correcta. A ver, Juan Carlos, hace un momento terminé de responder la pregunta, por si acaso, que los remedios procesales son la nulidad. Al menos en el nuevo código procesal penal. Porque también hay otros remedios procesales, pero en la vía procesal civil, para no confundirnos. A ver, doctor, buenas noches. Si tengo 2 certificados médicos legales, el primero no concluye y pide a la clínica el historial clínico. El segundo, llamado post facto, y lo que hace es copiar y pegar lo del historial clínico y concluye, sin embargo, entre estos dos no hay concordancia en los hallazgos. ¿Qué medio impugnatorio podría presentar para dejar sin efecto el post facto? Muchas gracias. Ya. Tu discusión es estrictamente probatoria, no es de impugnación. Acuérdate, lo leí 404, numeral 1. Impugnables son resoluciones judiciales. Tú no quieres, en tu ejemplo, impugnar una resolución judicial, quieres impugnar un certificado médico legal. Lo que deberías hacer en ese caso depende mucho de la etapa procesal en la que estás. Podrías tal vez plantear una tutela de derechos para la exclusión del segundo certificado. Podrías en etapa intermedia, en tus observaciones formales a la acusación, presentar una oposición a ese certificado médico. Probablemente en juicio puedas plantear un reexamen de ese certificado médico si es que fue aceptado en la etapa intermedia, o a nivel debate probatorio podrías buscar la manera de desacreditar al médico señalando de que básicamente no hizo ningún trabajo, sino hizo un copiar y pegar, no hubo una evaluación propia por él mismo. Pero son otras vías, no es impugnación como tal. Continuemos. Artículo 405. Este es el poquito más extenso, el poquito más pesado por la calidad de la interpretación que hay detrás de todo lo que vamos a leer ahorita. Para la admisión del recurso se requiere A, que sea presentado por quien resulta agraviado por la resolución. Básicamente lo que ya les dije. El recurso tiene que ser interpuesto por el agraviado, con la excepción del Ministerio Público, que puede impugnar por cualquiera de las partes, siempre en su favor, por supuesto. Que sea interpuesto por escrito y en el plazo previsto por la ley. Acá hay 2 requisitos de forma bastante interesantes. Primero, escrito. Es algo básico de los recursos. Pero siendo básico, siendo evidente, es importante colocarlo. Porque si no estuviera por escrito, uno fácilmente podría decir, si la norma no me obliga a que sea por escrito, ¿por qué tú sí me obligas a que sea por escrito? Eso ocurre, por ejemplo, con el remedio de nulidad que hace un ratito hablé. El remedio de nulidad te dice cómo plantearlo, pero no te dice si es por escrito o no. Algunos jueces muy exquisitos te dicen, no, tienes que presentarlo por escrito. ¿Y dónde dice eso? En la norma no lo dice. Señor juez, usted se está inventando y me está imponiendo una norma. Tampoco dice que se interponga de manera oral. Es curioso, se puede jugar a la interpretación. Recomiendo que sea por escrito para evitar interpretaciones extensivas que puedan hacer los jueces de mala parte, la verdad. Recomiendo que sea por escrito, pero en esencia la norma ni lo prohíbe ni lo permite. Y si es un vacío, debería ser una situación siempre favorable hacia nosotros. Y que sea, por supuesto, dentro del plazo de ley. Ese es importantísimo para todos los recursos, porque todo recurso se guía por el principio de preclusión. Tiene un determinado periodo en el cual puede interponerse. No se admite posterior a ese periodo que se emita un recurso y que por supuesto sea aceptado.
Hay que tener muchísimo cuidado con los plazos. Por más que creas que te sepas los plazos de memoria, nunca está de más revisarlos. Pero es importante al menos conocerse los básicos, siempre evitando confiarse. Recurso de casación son 10 días. Recurso de apelación de sentencia son 5 días. Recurso de apelación de autos son 3 días. Recurso de apelación de sentencia emitido en proceso inmediato, muy específico, son también 3 días. Recurso de queja, no me acuerdo. Tengo que revisarlo. Debe ser 3 o 5 días, sinceramente ahorita no me acuerdo. Es tan sencillo como revisar el Código Procesal Penal, la verdad. Lo importante es siempre asegurarse de verificar el plazo. Así lo sepas, verifícalo. Les cuento como anécdota que dentro de mis primeros trabajos como abogado, tuve que emitir un recurso de apelación emitido en un caso de terminación anticipada, computé mal el plazo y fue declarado improcedente. Por supuesto, responsabilidad mía por confiarme. Y me quedó como experiencia mala, por supuesto, pero tratando de sacarle provecho y ahora nunca me confío. Siempre trato de repasar. Y si le digo a alguien, oye, son 5 días, ni bien tengo mi código, reviso de que de verdad son 5 días. Y si es que vas a dudar sobre el número, mejor piensa un número menor, para que si es que al final tienes más días, mejor para ti. Tienes más tiempo para fundamentar. Lo que también me pasó con el recurso fiscal, no es el recurso judicial como estamos viendo, el recurso fiscal de elevación de actuados, en un primer momento creía que eran 3 días. Después me di cuenta que eran 5, pero fue un error hasta cierto punto en beneficio. Doctor, en proceso inmediato, ¿la apelación no es de inmediato y de manera oral? Curiosa pregunta. El proceso inmediato tiene 2 audiencias. Audiencia de incoación al proceso inmediato y luego la audiencia única de juicio de proceso inmediato. Primero está la audiencia de incoación al proceso inmediato. En la audiencia de incoación, cuando el juez emite la resolución, es apelable en ese mismo acto y de manera oral. Pero ojo, estoy apelando la decisión de ir a proceso inmediato. Lo que yo dije es la sentencia en proceso inmediato. Porque luego, suponiendo de que se autorizó el proceso inmediato, viene la audiencia única de proceso inmediato, la cual finaliza con una sentencia. Absolutoria, condenatoria, pero con una sentencia. Esa sentencia, el plazo es 3 días para apelar. Pero reitero, la resolución que declara fundado la incoación al proceso inmediato, que es un concepto diferente, esa sí se apela en el mismo acto y de manera oral. Muy buena acotación, Gianmarco, si es que estoy viendo bien. Dios, tengo que comprarme nuevos lentes, creo. Ya, muy buena acotación, Gianmarco, tal vez para aclararlo para todos, para no confundirnos también. ¿Y dónde está lo que acabo de decir? ¿Dónde está que la apelación en proceso inmediato es a los 3 días? ¿Y dónde está que la apelación en la incoación del proceso inmediato es de manera automática y oral? ¿Dónde está? En la norma específica que regula el proceso especial del proceso inmediato. Norma específica siempre va a estar por encima de la norma general. Y ahorita estamos leyendo la norma general. Por eso es importante siempre que vas a un acto oral, a una audiencia muy particular, asegúrate de leer la norma específica de esa audiencia. Y si es que hay un reglamento que regule esa audiencia, léete el reglamento. Existe un reglamento bastante amplio sobre cómo se lleva a cabo la audiencia del proceso inmediato. En la audiencia de incoación del proceso inmediato se pueden discutir muchas cosas. Incoación del proceso inmediato, constitución de actor civil, constitución de tercero civil responsable, criterio de oportunidad, terminación anticipada, y todo eso se podría discutir en una única audiencia, con 5 resoluciones diferentes. Bueno, como anécdota. Ya, no me debo ir del tema, a veces me pasa. Ya, formalidades del recurso, por escrito y dentro del plazo. Excelente, está ahí.
También puede ser interpuesto en forma oral cuando se trate de resoluciones expedidas en el curso de la audiencia, en cuyo caso el recurso se interpondrá en el mismo acto que se lee la resolución que lo motiva. Y eso es para casos muy específicos. Por ejemplo, la reposición no es para todos los recursos. Un recurso de apelación, como regla, es escrito y dentro de un plazo. La excepción puede ser la que mencioné hace un rato, la incoación. Pero son excepciones muy particulares que van a encontrar en las normas específicas. O la reposición. La reposición sí, como regla es oral con una pequeña excepción por escrito. La parte más complicada. Que se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación. Precisar, reitero, las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación. Cuando se emite, por ejemplo, una sentencia, esta sentencia tiene muchos párrafos. Y tú cuando impugnas, no impugnas todos los párrafos. Por ejemplo, tú no impugnas el párrafo donde el juez se presenta, donde el juez dice, en sesión de audiencia pública de fecha 12 de junio del 2024, presentes el presidente tal junto con los magistrados tal. Tú no estás impugnando ese párrafo. De igual manera, el párrafo donde se resume la tesis del Ministerio Público, tú no lo impugnas. El párrafo donde se resume tú con tu antítesis como defensa, tú no lo impugnas. Tú vas a impugnar específicamente los párrafos de motivación, los párrafos donde está el razonamiento del juez, donde el juez dice, habiendo escuchado a tal testigo y habiendo escuchado a tal testigo que dijo A, que dijo B, que dijo C, concluyo que se ha aprobado o no se ha aprobado tal cosa. Ese es el párrafo o párrafos que tú vas a impugnar. Tú no vas a impugnar todo. No todo es impugnable. Tú no vas a cuestionar, por ejemplo, lo evidente. Justo hoy día temprano, a las 10 de la mañana, tuve una audiencia de apelación de sentencia. Era un alcalde que había sido sentenciado por un delito de contaminación ambiental. Y nosotros presentamos nuestra apelación pidiendo la nulidad. Y yo le decía al juez, señor juez, no estamos impugnando todos los argumentos. No estoy impugnando, por ejemplo, el párrafo donde el juez concluye que mi cliente en efecto era alcalde. ¿Por qué? Porque no estamos discutiendo eso. Si era alcalde, no te voy a llevar la contra sobre lo obvio. Tampoco estábamos impugnando el párrafo donde dijo, era alcalde en el periodo del 2019 al 2022. No, tampoco estamos cuestionando eso porque es obvio, forma parte del caso. Sí impugnamos las partes donde estaba el razonamiento, donde el juez plasmó qué es lo que pensó para impugnar. Así que, para impugnar, tienes que precisar qué es lo que impugnas. Impugno el fundamento 13.5.2 o impugno todos los fundamentos que están desde el punto 13 hasta el punto 20. Puede ser, pero tengo que precisar cuáles. O tal vez estoy impugnando porque hay algo que no está y tengo que precisarlo. Porque también los jueces pueden haber omitido algo. En ese caso, no puedo precisar lo que impugno porque no está en la resolución. No voy a precisarte lo que no está. Estoy precisamente impugnando porque no está. Pero sí voy a poner en mi escrito. No lo preciso porque estoy impugnando debido a su omisión. Debido a que en todo el íntegro de 10, 15, 50, 200 hojas no hay una mención a este argumento. Vamos a leer las preguntas. A ver. ¿Podrías ayudarme? Creo que hay un mensajito ahí que está tapando. Ya, a ver. Primera pregunta, discúlpeme si me desenfoco, quiero acercarme un poquito. Doctor, tengo una duda. Sí, hay sí varias preguntas, te pediría que me ayudes. A ver, pero sí se me escucha, así que continuemos. Doctor, tengo una duda. En los procesos de faltas, en el juicio oral, ¿se puede o no se puede presentar tacha de algún medio probatorio documental? Gracias. Sí se puede. Sí se puede. Escapa un poco a este tema, la verdad. Pero obviamente hay que responderte dentro de lo poco que pueda o mucho que pueda saber. Sí se puede. ¿Por qué? En el proceso penal normal hay 3 etapas. Investigación, etapa intermedia y juicio. ¿Qué se hace en la etapa intermedia?
es la etapa de filtro de, entre otras cosas, las pruebas. En el proceso penal ordinario, en la etapa intermedia, se filtra qué prueba va y qué prueba no va. No utilizamos el término tacha porque es un término propio del proceso civil. Nosotros utilizamos la oposición a la prueba. Oposición a la prueba por falta de pertinencia, por falta de conducencia, por falta de utilidad, por falta de legalidad, por falta de licitud, etc. Pero en un juicio, en un proceso por faltas, no hay etapa intermedia. Hay solo investigación, y ni siquiera se llama así, pero bueno, es lo más similar. Hay investigación y hay juicio. Así que como no hay una etapa intermedia, el juicio se combina con la etapa intermedia. Y en el juicio puedes hacer un control sobre las pruebas que se han ofrecido, obviamente oponiéndote a ellas antes de su actuación, no después. Y algo similar ocurre con el proceso laboral. El proceso laboral no tiene etapa intermedia como el proceso penal, así que en un juicio sí te puedes oponer a las pruebas. Espero con eso haber respondido a tu pregunta, Joffre. A ver, nuevamente Julka Medina. Cuando el fiscal ha dispuesto el archivo de un caso, el denunciante podría pedir la nulidad si es que no se le notificó y solo la fiscalía lo hizo a la parte agraviada e investigada, pero a este por ser denunciante porque se le obvió. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En una investigación, el fiscal puede, por supuesto, archivar. Y cuando archiva, el fiscal está en la obligación de notificar el archivo al investigado, al agraviado y al denunciante. Lo normal es que el denunciante y el agraviado sean la misma persona, pero no siempre. No siempre son la misma persona. Y obviamente ustedes dirán, ¿y para qué sirve notificar al denunciante? Si el denunciante no es agraviado, él no tiene nada que ver en esta investigación ni en el futuro proceso. Por una razón bastante sencilla. La norma permite al denunciante y al agraviado, a estos dos sujetos, denunciante y agraviado, poder cuestionar el archivo fiscal a través del recurso fiscal llamado elevación de actuados. Así que como como el denunciante puede impugnar, recurso fiscal, no los confundamos con estos que estoy explicando ahora. Como sí lo puede impugnar, pues para que se le impugne, primero tiene que tomar conocimiento. Y para tomar conocimiento, tiene que habérsele notificado. Suponiendo de que no se le ha notificado, lo primero que se tiene que hacer es presenta un escrito a la fiscalía y pide que se te notifique. ¿Por qué? Porque es tu derecho. Supongamos que pasó tiempo y no te habías enterado. Supongamos de que se emitió el archivo, el agraviado no presentó elevación de actuados y la fiscalía consintió el archivo. Cosa decidida, emitiendo otra disposición, claro. Y tú recién te enteras. En ese ejemplo, sí, puedes presentar un remedio de nulidad. Una nulidad primero directamente al fiscal, en el cual le dices, oye, no me notificaste. Verifica tu carpeta, verifica tus cargos de notificación, porque no me ha llegado. El fiscal, verificando de que, no le ha llegado, lo que debería, lo razonable que continúa, es que emita una disposición declarando la nulidad del consentimiento, no del archivo, del consentimiento, ordenando la notificación para que el denunciante, si es que así lo estima pertinente, emita su elevación de actuados. Espero haber podido responder tu pregunta, Lilian. A ver, Luis Bautista. Doctor, buenas noches. Respecto a la modificación que hace la ley 31.592 del artículo 425 del Código Procesal Penal, incorporando el inciso C, ¿no se está encubriendo una apelación de la apelación, por así decirlo? Para eso no estaba prevista la casación. A ver, quiero verificar cuál es la modificación a la que te refieres, porque no la tengo ahorita grabada en la memoria. Lo bueno es que tengo el código a la mano. 425. Ya. Condena del absuelto.
Básicamente eso. Ya, ¿no se está encubriendo una apelación de la apelación? No. ¿Por qué? Es interesante tu pregunta, muy puntual, muy específica respecto al inciso que estás leyendo. No sé si estuviste desde el inicio, Luis. Yo mencioné, aún no expliqué, mencioné el principio del doble conforme. El principio del doble conforme establece de que para que una decisión sea definitiva, tienen que haber al menos dos órganos, juzgados, sala superior, sala suprema u otro. A veces se conforman juzgados especiales, por eso lo digo otro, que estén de acuerdo a esa decisión. Dos que decidan absolver, dos que decidan condenar. Doble conforme. Ese principio incluso era la justificación para que en el antiguo Código Procesal Penal, en el proceso sumario, se permitiera excepcionalmente el recurso de nulidad. Pero bueno, no nos variemos. Básicamente es un lo que se pide es un doble conforme. ¿Por qué? Primero, no se está encubriendo una apelación de apelación, porque según lo que tú dices, por así decirlo, porque no estaba prevista la casación. Lo normal sería que ahí va una casación. Eso sería lo normal. Pero ¿por qué ahora te dicen de que puedes acudir a la Corte Suprema como con las reglas de otra apelación? Porque básicamente eso dice el inciso que tú has dicho. Acudir a la Corte Suprema, pero como si fuera una apelación y no una casación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué apelación de apelación y no casación? Porque la casación no es otra instancia. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿De qué me sirve saber que no es otra instancia? Una instancia se caracteriza porque hay valoración probatoria. Un juez de primera instancia valora prueba y emite sentencia. El juez de segunda instancia también puede valorar prueba con reglas muy estrictas, pero también puede valorar prueba. Pero la Corte Suprema vía casación no puede valorar prueba, solo aspectos jurídicos. Errores de interpretación en la norma, vicios de motivación o vicios de alguna garantía procesal, entre otros. Pero no puede valorar prueba. Es por eso de que la norma ahora establece, puedes acudir a la Corte Suprema, pero ya no en casación, porque si fuera en casación no podría haber valoración probatoria. Ahora vas a ir en esta especie de apelación media encubierta. ¿Por qué? Porque eso va a habilitar a la Corte Suprema a realizar valoración probatoria. Porque habría una condena, una absolución, y para dirimir cuál va a ser la decisión final, para dirimir el doble conforme, pues se necesita valoración probatoria. Es por eso de que este inciso muy particular y muy técnico agrega este detalle hacia este tipo muy particular de condena. Espero con ello haber podido responder tu pregunta. A ver, pasamos 405, estamos en el inciso C, 1C. Habíamos dicho que se precisen las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación y se expresen los fundamentos. Lo que ya mencioné hace un rato. No impugnamos todo, impugnamos párrafos muy concretos. Con indicación específica de los fundamentos y de hechos que lo apoyan. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. Te agradeceré, ¿me podías señalar para acá? Voy a usar la pizarra. Esta parte sí amerita una explicación un poquito más detallada y la pizarra me va a ayudar porque tener claro las pretensiones y los agravios y cómo estos tienen que ser afines entre sí es muy importante. A ver, vamos a agarrar el plumón. Ya. Primer principio que debemos de tomar en cuenta. La última parte del inciso que hemos leído dice que se debe concluir con una pretensión concreta. Una pretensión concreta. Este principio se llama especificidad. Especificidad, sí, a veces se me traba la lengua con esa palabra. Especificidad de la pretensión. Principio. Especificidad en la pretensión. Dice, debe concluir teniendo una pretensión concreta. ¿Qué nos da a entender esto?
de que hay más de una pretensión. Y correcto, básicamente existen dos pretensiones. Tenemos, primero, la pretensión revocatoria y la pretensión nulificante. Dependiendo de qué es lo que estoy pidiendo, tengo que irme por una o por otra. Por supuesto, yo puedo decidir cuál utilizo, pero tiene que responder al caso concreto. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a entenderlas. Primero, revocatoria. La pretensión revocatoria se da cuando, valga la redundancia, le pido al juez que revoque su decisión. ¿Qué significa? Quiero que la reforme. ¿Y por qué? En una revocatoria, lo que yo voy a advertir es que hay un error en el razonamiento del juez. Palabra importante, error. Palabra importante, error. Un ejemplo. El juez dice, concluyó el juez, el investigado tenía droga en su casa. En consecuencia, lo condeno por tráfico ilícito de drogas en la modalidad de transporte. O curioso, transporte, no tal vez tenencia, no tal vez ocultamiento, por transporte. Y yo le digo al juez, señor juez, usted está cometiendo un error. Está interpretando mal la norma. El transporte no puede considerarse como mantenerlo estático en mi casa, la droga. Usted está cometiendo un error de derecho. Usted está interpretando mal la norma. ¿Cuál norma? El delito de tráfico ilícito de drogas, específicamente en el verbo típico de transporte. Otro ejemplo, tal vez para entendernos mejor aún. Prisión preventiva. El juez dice, se ha acreditado que el investigado tiene un trabajo, pero este trabajo es informal. Así que como su trabajo es informal, no es arraigo laboral. Fundada la prisión preventiva por ausencia de arraigo laboral. Pero yo le digo, señor juez, usted está cometiendo un error. Usted está interpretando mal el arraigo laboral. El arraigo laboral, señor juez, no significa tener un trabajo formal. No significa tener un trabajo estable. La interpretación correcta del arraigo laboral es tener la capacidad económica de subsistencia personal. Hasta el abuelito que está en un semáforo vendiendo chupetines tiene arraigo laboral. Está trabajando para que con su día a día poder subsistir. La informalidad también genera arraigo laboral. Así que, señor juez, usted ha cometido un error de derecho. Usted está interpretando mal la norma. ¿Qué norma? El arraigo laboral, el artículo correspondiente, el 270 creo que es, 269 por ahí. Error de derecho. Por otro lado, pueden haber errores de hecho. Señor juez, el testigo dijo que vio a mi cliente entrar a la fiesta y el juez concluyó que como entró a la fiesta, entró a matar a alguien. Y yo le digo, pero señor juez, el testigo no dijo eso. Usted está diciendo, usted está agregando esa información, pero el testigo no dijo eso. El testigo solo dijo que lo vio entrar, nada más. Señor juez, usted está cometiendo un error de hecho. Está cometiendo un falso juicio de existencia por adhesión. Usted está agregando, de adicionar. Usted está agregando algo que el testigo no dijo. En la revocatoria
por error de hecho o por error de derecho, lo que yo pido al juez de la segunda instancia es que reforme la decisión. Si, por ejemplo, la sentencia me condenó, yo voy en apelación pidiendo revocatoria y le pido al juez reforme su decisión y absuélvame. O viceversa. El juez me absolvió, el fiscal apela pidiendo revocatoria y pide que se reforme la decisión y me condene. O tal vez me condenaron a 20 años y el fiscal apela pidiendo revocatoria diciendo no son 20, debieron ser 30. Apelando solo el extremo de la pena. Claro que se puede. La revocatoria, repito, y acuérdense esto hasta el cansancio, es la base para toda la teoría recursal. La revocatoria forma parte de un error en el razonamiento del juez y que está plasmado, por supuesto, en la resolución que estoy impugnando. Por otro lado, existen los vicios. Como segunda pretensión, yo puedo pedir la nulidad. Yo puedo apelar no pidiendo la revocatoria, sino pidiendo la nulidad. ¿Y cuándo pido la nulidad? Cuando hay un vicio. ¿Qué es un vicio? ¿Y cuál es la diferencia con un error? Ya señalé que el error es un problema en el razonamiento del juez, una equivocación en su razonamiento del derecho o del hecho. Pero un vicio es una afectación a un derecho fundamental o a una garantía procesal. Por ejemplo, el juez me condena, sentencia condenatoria, pero reviso la sentencia y veo que el juez ha utilizado una prueba que nunca se actuó en juicio. Nunca hubo actuación probatoria, nunca tuve la oportunidad de contradecir esa prueba, de oponerme a esa prueba, de presentar un contraindicios. Se ha afectado mi derecho a la prueba en la manifestación de actuación. En consecuencia, el juez ha cometido un vicio. Está afectando un derecho fundamental, derecho a la prueba. En consecuencia, todo el proceso se ha viciado. El vicio es como un cáncer y tiene que ser extirpado completo. Eso significa que si la sentencia me condenó, pero la sala ve, pero lo condenaron con una prueba que no había sido actuada en juicio, entonces, ¿qué es lo que debería hacer la sala? La sala debería decir, muy bien, declaro la nulidad de la sentencia y hágase nuevamente otro juicio oral. ¿Por qué? Primero, por el principio de unidad de juicio. El juicio es uno solo. No se puede únicamente repetir una audiencia. No podemos únicamente crear una sesión de juicio para repetir esa prueba y ahora sí emitir sentencia. No, se tiene que retrotraer todo, lo que se le conoce como foja cero. Mal llamado foja cero, la verdad, pero así se le dice. Porque para extirpar este vicio había que retroceder todo hasta el acto procesal antes de la comisión del vicio. Y teniendo en cuenta que el juicio es uno solo. ¿Cuál es el acto procesal antes de que ocurra el vicio? El auto de citación a juicio. Así que nuevamente nos quedamos con la citación a juicio, se renueva el acto procesal y se convoca a otro juicio. Es por eso que una nulidad no es ni una absolución ni una condena. Es una llamada de atención al juez de que, oye, te equivocaste gravemente y te estoy sancionando con el mayor peso posible que puede emitir un juzgado, que es declarar nulo todo lo que has hecho porque todo lo que hiciste estuvo mal. En consecuencia, nulidad. En consecuencia, hágase nuevamente el juicio. Solo les he dicho un ejemplo de vicio de prueba, pero hay muchos tipos de vicios diferentes. Ahora, esta es la pretensión
Debo tener una pretensión concreta. Pregunta, ¿y puedo tener las dos pretensiones? ¿Puedo presentar una apelación y pedir revocatoria, pedir nulidad al mismo tiempo? ¿Puedo tener una pretensión principal y una pretensión subordinada en términos del Código Procesal Civil? Existe un pronunciamiento de la Sala Penal Nacional, Sala Superior Nacional. Ahorita no me acuerdo qué sala específicamente, pero ocurrió que hubo una prisión preventiva. Hubieron 5 personas que se les declaró fundada la prisión preventiva. Sus respectivas defensas presentaron los respectivos recursos de apelación. ¿Qué pasó? Pasó de que una de las defensas presentó su escrito de apelación pidiendo la revocatoria y de manera alternativa o subordinada, ahorita se me fue el término, nulificante, la nulidad. Cuando se hizo el control de admisibilidad, que les había mencionado al inicio, ¿qué dijo la sala? La sala dijo, el artículo 405, numeral 1, literal C, dice que se debe terminar con una pretensión en concreto, lo cual da la primera impresión de que solo se puede una. Pero vamos a analizar más allá de la literalidad. ¿Es viable las dos pretensiones? La sala dijo, no, no es viable. ¿Por qué? En una revocatoria, tú estás cuestionando el razonamiento del juez, pero en una pretensión nulificante, este razonamiento ni siquiera existe, porque han habido vicios que han generado que no exista un razonamiento o este razonamiento, valgan redundancias, esté viciado. Así que no puedo cuestionar un razonamiento viciado o no puedo cuestionar lo que no existe. Por ello, la sala concluyó que la pretensión revocatoria y la pretensión nulificante son incompatibles entre sí. Y como son incompatibles, la sala declaró nulo el concesorio de la apelación, porque el juzgado ya lo había concedido. Subió a la sala y la sala dijo, oye, estoy viendo que lo has hecho mal. Declaro nulo tu concesorio en el extremo de él, únicamente de esta apelación, y la declaro improcedente. ¿Improcedente por qué? Porque ha afectado el principio de especificidad en la pretensión. Debió ser una pretensión. Es el único pronunciamiento jurisprudencial que existe respecto a este tema. Hay otros colegas, principalmente de la defensa, que señalan de que sí se debería poder. Porque a veces el vicio no abarca toda la resolución, sino algunos fundamentos muy específicos. Y debería poder solicitarse la revocatoria de los otros argumentos. Como que la mitad está para la mitad de la sentencia hay vicio y la otra mitad hay una revocatoria. No es un argumento descabellado, pero mi posición personal es que son incompatibles entre sí. Es más adelante lo vamos a leer, pero cuando uno apela, o cuando uno impugna, para ser más específico, uno elige su pretensión. Y el juez está obligado a pronunciarse sobre tu pretensión. El juez no puede tener una pretensión propia. El juez no puede alterar lo que tú le estás pidiendo. Pero existe una excepción. La excepción es la nulidad de oficio. Porque como les dije, un vicio es tan grave que en el momento en que se advierte la existencia de un vicio, tiene que ser extirpado del proceso, porque ese proceso está canceroso y en consecuencia la sentencia que se emitió adolece de esta enfermedad. Así que no importa quién advierta el vicio, si es que existe, debe declararse hasta de oficio ese vicio. Yo puedo apelar una apelación y yo puedo pedir la revocatoria. Y en la audiencia, el juez se da cuenta de algo que nadie se había dado cuenta, que ni el fiscal ni la defensa. Supongamos, el juez se dio cuenta
de que el juez de sala se dio cuenta que el juez de juzgado era el esposo de la sentenciada. Eso es una causal de recusación. Ese juez debió inhibirse, pero nadie se dio cuenta y el juez no se inhibió. Da a entender que ese juez estuvo parcializado. No fue imparcial, fue parcial. El juez de sala se dio cuenta y el juez de sala dice, estoy advirtiendo de que acá hay un vicio, se está afectando la garantía procesal de la imparcialidad. En consecuencia, de oficio, declaró la nulidad de esa sentencia. Es el único motivo por el cual el juez puede exceder la pretensión, solo por ese motivo. Después de ese motivo, que es la nulidad de oficio, está obligado a pronunciarse sobre tu pretensión. Así que, en síntesis, si tú planeas presentar ambos y estás con la duda, la recomendación sería presenta la revocatoria. Porque si el vicio es evidente, como tal vez tú lo tienes pensado, el juez se podría dar cuenta de oficio. Así que sin que tú lo hayas planteado, igual podría declararse nulo. Pero si el juez advierte un error, pero tú no has planteado revocatoria, el juez no puede pronunciarse sobre eso. Así que entre los dos, lo ideal sería una revocatoria. Salvo que los vicios que existan ya sean garrafales, sean unos vicios fatales, muy evidentes, desastrosos. Y bueno, presenta tu nulidad. Ahora, este es el principio de especificidad en la pretensión, pero va de la mano con otro principio. Principio, nuevamente, especificidad, pero ahora del agravio. Principio ahora sí, principio de especificidad en el agravio. Básicamente significa de que tienes que desarrollar qué sustenta, qué fundamenta tu pretensión. Y la especificidad en el agravio va a variar. Si mi pretensión es revocatoria, mi agravio tiene que ser respecto a una revocatoria. ¿Qué les dije? Una revocatoria es por un error. Así que yo tengo que desarrollar mi agravio explicando cuál es el error. ¿Cuáles son los dos grandes errores que existen? Error de derecho y error de hecho. Error de derecho, cuando hay un problema respecto a la aplicación de la norma. Error de hecho, cuando hay un problema en la valoración probatoria. Por supuesto, dependiendo de lo que impugnes, podrán ser ambos o podría ser solo uno. Por ejemplo, si estoy en una audiencia donde únicamente se está discutiendo derecho, si impugno, el error debería ser de derecho. Por ejemplo, una apelación de una interceptación de las comunicaciones. Suele ser una audiencia muy técnica. Y por ser técnica, si yo la voy a apelar, va a ser una apelación sobre el derecho que tal vez aplicó mal. Un control de plazo. Suele ser una audiencia donde se discuten términos matemáticos, fechas muy exactas, para lo cual se valoran disposiciones para saber cuáles son las fechas. Si el juez cometió un error, probablemente es porque hizo mal un cómputo y hay error de hecho porque valoró mal estas fechas. O tal vez está computando mal y la aplicación y lo que vio mal es la aplicación supletora del cómputo de plazos regulado en el Código Procesal Civil. Tal vez error de derecho.
El error de derecho asimismo se puede dividir en tres cosas. Primero, aplicación indebida. Cuando el juez aplicó una norma que no debió aplicar. Un ejemplo, me condenan por robo agravado y el juez utiliza el sistema de tercios, artículo 45 y 46 y 46A del Código Penal. Pero, señor juez, se equivocó. Según el Acuerdo Plenario 1/2023, cuando cuando el delito tiene agravantes específicas, ya no se utiliza el sistema de tercios, se utiliza el sistema escalonado. Usted aplicó indebidamente el sistema de tercios, aplicación indebida de la norma. El error de derecho también puede ser por inaplicación de la norma. Es exactamente lo contrario. Debiendo aplicar una norma, no la aplicó. Ejemplo, el juez me condena por, supongamos, delito de lavado de activos. Me condena en base a una ley. Ahorita se me fue el número, lamentablemente no la tengo en la mente. Y yo le digo, pero señor juez, en base a la aplicación temporal del delito de lavado de activos, lo que usted debió hacer no es aplicarme esa ley, sino debió aplicar el decreto legislativo que estaba antes, o tal vez que estaba después. Y usted inaplicó la norma correcta que probablemente me beneficiaba. Inaplicación de la norma. Y el tercer error de derecho errónea interpretación, discúlpenme si mi egipcio no se nota muy bien, errónea interpretación de la norma. Errónea interpretación. Es cuando el juez sí aplicó la norma correcta, pero le dio un sentido equivocado, lo interpretó de manera equivocada. El ejemplo que les había dado sobre la prisión preventiva, sobre que el juez dice, no, como tú tienes trabajo informal, no tienes arraigo laboral. No, pero señor juez, usted está interpretando mal lo que significa arraigo laboral. Arraigo laboral es capacidad de subsistencia, no trabajo formal. O si no, en esa misma línea, yo vivo en un departamento alquilado, así que el juez me dice, como tu departamento es alquilado, no tienes arraigo domiciliario. Y yo le respondo, pero señor juez, usted está interpretando mal el arraigo domiciliario. El arraigo domiciliario no es tener un departamento propio a mi nombre inscrito en registros públicos. Tener arraigo domiciliario significa que tengo una dirección donde puedo ser fácilmente ubicable. ¿Qué pasa si no gano lo suficiente para nunca comprarme una casa? Entonces nunca tengo arraigo domiciliario. ¿Qué pasa con las personas mayores de edad que viven con sus padres? ¿No tienen arraigo domiciliario? A pesar de que han vivido ahí desde que nacieron. No. El juez está interpretando mal arraigo domiciliario. Error de hecho ya se subdivide en muchos posibles errores, pero todos ellos se engloban en que la prueba está siendo mal valorada. Puede ser porque estás adicionando prueba, es decir, el testigo vino y dijo A, B y C, pero en la sentencia el juez se inventó que el juez dijo D, E y F. Adición. O tal vez omisión. El testigo dijo A, B y C, pero el juez solo valora en la sentencia A y B, no valora C. Está omitiendo lo que dijo el testigo. Son formas de englobar los errores de hecho, que son muchos. Los errores van con la revocatoria. Pero ahora, nulificante. ¿Qué clase de agravio debe tener
una nulidad. Como les había dicho en un primer momento, tiene que haber un vicio. Este vicio tiene que ser una afectación a un derecho fundamental o a una garantía procesal. Lo más usual es afectación a una garantía procesal. Artículo 139 de la Constitución. Pero ojo, hay que ser específico. El principio es especificidad en el agravio. Entendamos qué sería un agravio no específico. Señor juez, pido nulidad porque el juez del juzgado afectó mi tutela judicial efectiva. Ya, muy bien, abogado, pero la tutela judicial efectiva es un término bastante abstracto donde entran muchos derechos y muchas garantías. ¿A cuál de todas se refiere? Ah, señor juez, me refiero al debido proceso. Ya, muy bien, abogado, debido proceso es más específico, pero el debido proceso tiene, si la memoria no me falla, 13 garantías procesales específicas. ¿Cuál de esas 13 garantías del debido proceso se ha afectado en su caso en específico? Yo, bueno, ya. Motivación de las resoluciones judiciales. Muy bien, señor abogado. La motivación de las resoluciones judiciales es una garantía procesal que está dentro del debido proceso, que a la vez está dentro de la tutela judicial efectiva. Muy bien. Pero existen muchos vicios de motivación de las resoluciones judiciales. Revise la jurisprudencia del caso Juliana Yamoja. Ahí se establecen, solo ahí, se establecen 6 vicios de motivación, pero existen otros, pocos, pero existen otros. ¿Cuál de todos? Vicio de motivación por aparente, vicio de motivación por inexistente, vicio de motivación por incongruente, vicio de motivación por vicio de motivación externa o por vicio de motivación interna. ¿Cuál de todos los vicios de motivación está usted alegando? Yo, motivación incongruente. Ya, muy bien, señor abogado. Pero existe la incongruencia omisiva y existe la incongruencia por adición. ¿Cuál está usted alegando? Incongruencia omisiva. Muy bien. Llegamos recién al agravio específico. Vicio de motivación de las resoluciones judiciales en su manifestación de motivación incongruente por omisión. Muy bien, señor abogado, ahora sí, desarrolle su agravio. En su caso en específico, ¿cómo es que se afectó este vicio, esta motivación que usted señala? Ahí ven, ahí recién estoy siendo específico con el agravio. Y hay otros, pero no tan extensos tal vez. La imparcialidad. Hay imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva. ¿Cuál se está afectando en tu caso en concreto? Derecho a la prueba. Hay derecho a la prueba en su manifestación de ofrecimiento, de admisión, de actuación, de valoración. ¿Cuál se está afectando en tu caso en concreto? Hay que ser específicos en el agravio. Especificidad en la pretensión, especificidad en el agravio. Aunque no parezca, todo esto está dentro del artículo 405, numeral 1, literal C. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a tomar un poco de agua. Si gustan, pueden ir pensando en alguna pregunta si quieren realizar, o cuando retomemos pueden levantar la mano y les cedo el uso de la palabra para escuchar su pregunta y hacer también más dinámico esto. Así que me dan 5 minutos para poder tomar agua. Gracias. Muy bien, retomamos esta clase. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por el pequeño descanso. Hablar bastante a veces cansa, siempre un poquito de agua cae bien. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más rápido porque ya está avanzando la hora, no me había percatado. A veces cuando me ensimismo en un tema ahondo mucho y en ese ahondar me pierdo un poco. Bueno, espero que se me escuche bien. Si es que alguien puede confirmar por el chat que se escucha bien, se lo agradecería. Muy bien.
Solo una pequeña vuelta para entender bien lo que se habló hasta este punto. Todo recurso impugnatorio, muchas gracias Geraldine, muchas gracias Robert, muchas gracias Lilian por la confirmación, muchas gracias Miriam. Todo recurso impugnatorio exige especificidad en la pretensión, revocatoria o nulificante, y al mismo tiempo exige especificidad en el agravio, el vicio y el error de derecho o hecho. Pero hay un principio más que no está en el Código Procesal Penal. Sin embargo, es un principio que se sobreentiende en base a la especificidad en la pretensión y en el agravio y se han dado cuenta de la correlación que tiene cada uno. Este principio, que es un principio de la teoría recursal, mas no está en el Código Procesal Penal, es el principio de congruencia recursal. ¿Qué significa la congruencia recursal? Algo bastante sencillo que hemos estado viendo todo el tiempo, pero tal vez no se han dado cuenta porque no usa el término. Congruencia recursal significa que tu pretensión y tu agravio tienen que ser congruentes en sí mismo. Es decir, si mi pretensión es revocatoria, para que haya congruencia recursal, mi agravio tiene que ser de error, de hecho o de derecho. Por el contrario, si mi pretensión es nulificante, para que haya congruencia, mi agravio tiene que ser un vicio a un derecho fundamental o a una garantía procesal. ¿Qué pasa si es que yo pido una revocatoria, pero en mi agravio desarrollo un vicio? O viceversa. Yo alego un vicio, yo alego una pretensión nulificante, pero en mi agravio desarrollo un error de hecho o un error de derecho. Incongruencia recursal. Y por la incongruencia recursal se debería inadmitir el recurso. Y digo debería porque hay algunos juzgados que son del razonamiento que como la congruencia recursal no está en el Código Procesal Penal, en consecuencia no la pueden valorar para declarar improcedente un recurso, cuando la verdad deberían, porque forma parte de la teoría general de los recursos. Deberían, reitero. Pero ya, supongamos que el juzgado admite esta apelación. Y admitiendo esta apelación, se convoca la audiencia de segunda instancia. Pues este será un argumento para poder argumentar en la audiencia estos defectos. Este será un argumento. Les doy un ejemplo que me pasó hace no mucho tiempo. Presentamos una tutela de derechos ante un juzgado. El juzgado nos declaró fundada nuestra tutela de derechos. El Ministerio Público apeló y la sala me corre traslado de la apelación. Tengo el derecho a verla, a leerla, a saber qué es lo que contiene antes de la audiencia, para que no me sorprendan. Y yo reviso la apelación y primero veo, la Fiscalía está pidiendo revocatoria. Bien, está bien. A ver, ¿cuáles son sus argumentos? Y cuando leo sus agravios, veo de que está argumentando un vicio. Estaba argumentando de que había un defecto de motivación, que la motivación era aparente. Y por eso, como la motivación, garantía procesal, era aparente, estaba pidiendo revocatoria. Cuando lo correcto hubiera sido que si ve un vicio, debió pedir nulidad. Eso hubiera sido lo correcto. Yo no le di vueltas a la apelación. Yo dije, no voy a discutir el fondo de la apelación, no voy a entrar al juego del Ministerio Público. Vamos a, con el respeto que se merece, vamos a matar a la Fiscalía, en este caso y en esta audiencia, con las formalidades. Y voy a la audiencia. El fiscal habla sobre el fondo de su apelación, explica por qué hubo un vicio de motivación y explica la revocatoria, etc.
y yo le digo, señor juez, lo que usted debe hacer es declarar nulo el concesorio e improcedente la apelación. ¿Por qué? Por incongruencia recursal. Usted lo ha escuchado del fiscal, ha pedido una revocatoria, pero está argumentando un vicio. No hay una congruencia entre la pretensión y el agravio. Eso es un defecto estructural de la apelación por la cual ni siquiera debió ser admitida. Pero como ya está admitida, si ni siquiera debió ser admitida, mucho menos le va a dar la razón de fondo. En consecuencia, solicité la nulidad del concesorio de la apelación y que se declare improcedente. Por supuesto, argumenté un poco más. ¿Por qué? Porque acuérdense que si el vicio es real, el juzgado y la sala de oficio pueden declarar la nulidad. Así que por eso, por supuesto que argumenté un poco más. Para decirle, independientemente de este primer argumento de incongruencia recursal, acá no existe vicio. Pero yo no iba a jugar el juego del Ministerio Público. Yo no iba a jugar bajo sus reglas, bajo su apelación. Yo planteé las mías. Y por supuesto, la jueza que estuvo dirigiendo esa audiencia, la directora de debates, que muy conocedora de la teoría recursal, atacó bastante este tema y la incongruencia recursal. Bueno, no atacó, sino preguntó, fue incisiva. Fiscal, el abogado le dice que acá hay incongruencia recursal. Explíquenos, ¿hay o no hay incongruencia recursal? Y explíquenos por qué. El fiscal no pudo responder bien. Al final fue declarado infundado. Yo pedí que sea improcedente, pero se le declaró infundado la apelación. A fin de cuentas, mismo resultado. No me voy a quejar. Y, y se mantuvo firme esta resolución de tutela de derechos. A ver, veamos, hay una pregunta. Doctor, en el proceso de faltas, en el recurso de apelación, el denunciante presentó dos pretensiones: revoque y declarar nula la sentencia. El juez penal resolvió declarar fundado en parte la apelación y declaró nula la sentencia y ordena nuevo juicio. ¿En esta sentencia procede algún recurso? Muy bien. La respuesta es no, no procede un recurso. ¿Por qué? Principio de legalidad. Cuando proceso por faltas se da en un juzgado de paz letrado. Si se apela, se va al juzgado. El juzgado, lo que emita, no hay un medio impugnatorio. No es como el proceso penal ordinario que luego la apelación hay casación. Acá en un proceso por faltas no hay. Así que lo normal es que la segunda instancia, que es el juzgado, ahí sea la decisión definitiva. Ahora, como su decisión definitiva fue nulo, bájese nuevamente al juzgado de paz letrado. Obviamente se le hace caso y se repite el juicio, pero lamentablemente no había un recurso propio para poder cuestionarlo. Ahora, si bien, conforme tú has dicho, si bien ha pedido revocatoria y nulidad, hay que recordar lo que dice el Código Procesal Penal, que aún de oficio el juez puede emitir una nulidad. Y en ese ejemplo que tú me has dado, si bien hay revocatoria y nulidad, una nulidad es algo muy grave en el proceso. Y ahí va el último temita que quiero tocar antes de terminar. Este es otro punto que no forma parte del nuevo Código Procesal Penal, pero está en la teoría recursal, específicamente en la jurisprudencia. La llamada tesis de corrección y la trascendencia del vicio. Vamos a explicarle y con esto debemos culminar ya por la hora. Primero, tesis de corrección. Cuando tú pides una revocatoria, tú argumentas un error. Básicamente tú dices, el juez se equivocó por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, dale 20, 15, 30 razones. Y tú estás diciendo, te equivocaste y te equivocaste y te equivocaste. Pero de ahí viene una pregunta. Entonces, si el juez se equivocó, ¿cuál era la interpretación correcta?
¿Cuál era la forma correcta en que debió resolver y por qué? Eso es la tesis de corrección. Primero, expongo el error y luego corrijo el error y luego explico por qué debió hacerse de esta manera y no de esta. Tesis de corrección. La tesis de corrección es propia de la revocatoria, es propio de los errores. Tesis de corrección. Finalmente, la trascendencia del vicio. Y eso lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Todo vicio, toda afectación a un derecho fundamental y a una garantía procesal es grave porque estás afectando estas instituciones importantes. Sin embargo, no todo vicio merece una nulidad. Hay vicios que no son importantes o, digámosle, no son trascendentes. Vamos a poner dos ejemplos para entender un vicio con trascendencia y un vicio sin trascendencia. Vicio con trascendencia primero. Me piden prisión preventiva. Pidiéndome prisión preventiva, voy al 5º juzgado de investigación preparatoria. Ahí se va a ver mi caso, ahí se está viendo el requerimiento. Y resulta que en este juzgado hay una jueza. Y esta jueza es, supongamos, una expareja que me tiene mucho odio. Me quiere afectar. Hay una afectación a la imparcialidad en su manifestación de subjetiva. En consecuencia, esta jueza emite la resolución, declara fundada la prisión preventiva, me manda a prisión preventiva 18 meses, por ejemplo, y yo apelo. Y yo en esta apelación digo, pido la nulidad. ¿Por qué? Porque no tuve una audiencia justa. No hubo un debate parcial. No estuve en igualdad de condiciones. La jueza ya me odiaba por problemas personales. Le fui infiel, me fui infiel, yo qué sé, pero tuvimos problemas. Y por eso me odia. Y por eso me metió a la prisión preventiva. Y ojo, única jueza, la que decide. Juzgado de investigación preparatoria, el juez es único. Así que, ¿qué dice la sala? Fundado. Nulo tu prisión preventiva, mándese a otro juzgado con un juez hombre, que ya no sea tu ex, y que emita una nueva, se repita la audiencia, por supuesto, y emita un nuevo pronunciamiento. Este es un ejemplo de vicio con trascendencia, pero ahora veamos el vicio sin trascendencia. Por este mismo caso hipotético, me voy a juicio. Y en el juicio estoy ante un juzgado penal colegiado. Es decir, hay 3 jueces que en primera instancia van a decidir si soy culpable o soy inocente. Y en estos 3 jueces, oh sorpresa, uno de esos jueces es mi ex, la misma del ejemplo. Ella me odia, ella me va a querer condenar. Así que se emite la sentencia y, oh sorpresa, es una sentencia condenatoria. Me condenan a 20 años de cárcel. Yo voy a la sala y apelo y le digo, señores de la sala, acá ha habido un vicio por imparcialidad en su manifestación de subjetiva, por culpa de esta jueza. Pido que se declare la nulidad de la sentencia. ¿Qué va a decir la sala? La sala primero me va a preguntar, oye, tu colegiado, los que te condenaron, fueron 3. ¿Tu condena fue por mayoría o fue por unanimidad? Y yo le respondo, señor magistrado, fueron por mayoría. Los 3 decidieron condenarme. Ah, muy bien. Entonces, si 3 te condenaron y sacamos de la ecuación a la jueza imparcial, aún quedan 2 que te han condenado. Es decir, tu condena no sería ya por unanimidad, sino sería por mayoría, pero igual sería condena. En ese caso, en este ejemplo,
Sí existe un vicio, el vicio de la imparcialidad en su manifestación subjetiva, pero es un vicio sin trascendencia, porque con o sin esa jueza igual se te iba a condenar. En consecuencia, infundada tu apelación. Tu vicio no tuvo trascendencia. Les doy un caso real y polémico. Deben haber escuchado por allá en el 2021, si la memoria no me falla, 2021, el caso de la truza roja de Ica. En síntesis, ¿qué pasó? Un chico acusado de violar sexualmente a una chica que conoció en una discoteca. Los jueces emiten la sentencia. La sentencia es absolutoria y dentro de la sentencia hay un fundamento. Uno de los tantos fundamentos dice casi textualmente: la chica, la agraviada, la víctima, estaba utilizando ese día en la discoteca una prenda roja de encaje. Es una prenda de vestir íntima que denota que ella había ido a la discoteca con una predisposición a mantener relaciones sexuales con alguien. Este argumento, este fundamento que le dio la vuelta al Perú, definitivamente un argumento completamente machista. Acá hay un vicio de motivación en este fundamento. Y reitero, es un vicio. La pregunta ahora ¿es un vicio con trascendencia? Si es un vicio con trascendencia, esa sentencia merece ser declarada nula. Si es un vicio sin trascendencia, la sentencia no merece ser declarada nula. Analicemos la sentencia. Yo la leí por temas académicos. Está en internet hasta ahora, la encuentran colgada en diversos portales conocidos. Leyendo esa sentencia, habían, si la memoria no me falla, 16 argumentos diferentes por los cuales el juzgado colegiado, concluía en que esta persona merecía la absolución. Valoraciones de exámenes toxicológicos, de examen retrospectivo, de pericia psicológica, de pericia psiquiátrica, de certificado médico legal, del testimonio de la amiga de la discoteca, del amigo de la discoteca, de la persona que los atendió en el hotel, la declaración del acusado y la declaración en cámara Gesell de ella, y otras que ahorita no recuerdo. Lo cierto es que tú leías la sentencia y la sentencia, de una manera motivada, iba construyendo una absolución. Tú leías fundamento a absolución, fundamento a absolución, y así le ibas leyendo. Y finalmente llegas a este último fundamento y desastroso, que es este argumento de la truza roja. Uno esperaría, luego de construir un muy bonito pastel, la punta de la cereza. Pero la punta de la cereza, la cúspide, el broche de oro, terminó siendo un argumento claramente viciado. Sin embargo, dejando las emociones de lado y analizando jurídicamente lo que ocurrió acá, esta sentencia no merecía ser declarada nula. Porque este fundamento viciado, si lo sacas de la sentencia, igual hay una sentencia sólida que sustenta la absolución. Distinto sería si este argumento viciado es un argumento estructural, importantísimo para una absolución, pero no lo era. Era tan fácil como quitar la cereza podrida del pastel y presentarlo sin cereza. Igual el pastel ya estaba listo y estaba perfecto. O lo reemplazabas por otra cereza que sí estuviera bien hecha. Así que, en mi opinión profesional, esa sentencia no debió de ser declarada nula. Obviamente ahí hubo presión mediática de por medio porque se hubiera visto mal que un colegiado, una sala superior, confirme esta decisión. Se hubiera visto muy mal. Lo entiendo, pero no comparto la decisión tomada. El derecho no debe ser presionado por la prensa, no debe ser presionado por opiniones sentimentalistas. El derecho penal es la rama
más ruda, más estricta y que debe ser aplicada de una manera estrictamente legal. Es decir, dejando estos argumentos secundarios emocionales de por medio. Lo cierto es que es importante analizar si existe o no una trascendencia en el vicio. La pregunta, ¿la tesis de corrección y la trascendencia del vicio son requisitos de forma de un medio impugnatorio? La respuesta es no, no es un requisito de forma. Así que si es que no están en el documento escrito, igual puede ser admitido, igual va a ser admitido para ser discutido en la sala. Otro detalle es que te den o no la razón. Si tienes estos argumentos de por medio, es mucho más probable que te den la razón. Si no los tienes y la otra parte se da cuenta y sabe explotarlo, pues no te dará la razón. Así que a todos los presentes les agradezco por su tiempo, les agradezco por esta oportunidad de poder estar acá compartiendo. He culminado la sesión, lamentablemente no ha podido ser terminada ya que el tema es muy extenso, pero espero haber podido sentar sólidas bases para que en algún momento decidan realizar el respectivo recurso impugnatorio, puedan realizarlo sin ningún inconveniente. Antes de terminar, si tienen alguna pregunta para finalizar, aprovechen, aprovechen que estoy presente. Si quieren levantar la mano o si quieren escribirla, aprovechen rápidamente el tiempo o si no, procedemos a despedirnos. Espero un momento en lo que también me pongo a tomar un poquito de agua. Bueno, parece que no hay más preguntas. De todas maneras, primero les agradezco porque sí han estado haciendo preguntas a lo largo de esta interacción. Sí les agradezco porque me gusta mucho más ese dinamismo que a veces se puede perder con la virtualidad, pero hay que saber sacarle provecho. No perder las buenas costumbres de un salón físico y poder trasladarlas a un salón virtual. A mí en lo personal me gusta hacer preguntas cuando tengo cursos virtuales, por supuesto, cuando el tema me ha quedado un poco confuso o yo tengo un caso particular y quiero que el ponente me ayude a resolverlo. Así que veo que no hay preguntas. Les agradezco a todos por su tiempo. Sé que nos hemos excedido en la clase, pero aún así esto refleja mucho de todos los presentes en su afán, en ese hambre de conocimiento que todos tenemos y que ustedes lo están expresando al quedarse más tiempo de lo normal. Así que les agradezco y espero que conmigo sea hasta otra oportunidad. Buenas noches con todos.